La comandante Sarah Chun apoyó la cara contra la fría ventana metálica de la cubierta de observación. Su aliento formaba pequeñas nubes en el cristal mientras observaba las naves de refugiados moverse lentamente por el espacio. Sí, pequeñas embarcaciones llenas de familias que lo habían perdido todo. Huían de sus hogares, igual que ella había hecho 15 años atrás. La Retribution era una de las naves de guerra más grandes de la humanidad. Ahora su oscuro agujero estaba cubierto por un blindaje que parecía devorar la luz. Sarah recordaba cuando las naves humanas eran blancas y plateadas, brillantes y llenas de esperanza. Aquellos días habían desaparecido para siempre. Comandante, tenemos nuevos informes del sistema Próxima, dijo el teniente Williams, al acercarse por detrás. Su voz era baja y cautelosa. Ahora todo el mundo hablaba así cuando se referían a las colonias. Sarah se apartó de la ventana. Williams sostenía una tableta de datos en las manos, pero ella ya sabía lo que diría. Más asentamientos humanos habían sido atacados, más familias destrozadas, más personas vendidas como animales a traficantes de esclavos alienígenas. ¿Cuántos esta vez?, preguntó. 3.000 desaparecidos de la colonia New Boston. Las fuerzas de Cathar los atacaron por la noche, sin previo aviso, sin oportunidad de defenderse. Williams le entregó la tableta. La Alianza Triunvirate afirma que fue un ataque pirata, pero nosotros sabemos que no es así. Sarah miró los números en la pantalla. Han 3.000 humanos más desaparecidos. 3.000 razones más por las que la galaxia pagaría por lo que había hecho 15 años atrás. La guerra contra los devoradores lo había cambiado todo. Los devoradores eran criaturas que se comían planetas enteros y los convertían en rocas muertas. Todas las especies de la galaxia les temían cuando aparecían cerca de la Tierra. La humanidad pidió ayuda. El Imperio Kur había sido su aliado durante 50 años y prometió luchar junto a la humanidad hasta el final. Los Igemani cristalinos dijeron que sus flotas protegerían las colonias humanas. La Confederación Valeri juró que sus guerreros morirían antes de dejar que los devoradores llegaran a la Tierra. Sarah era entonces una joven oficial que servía en el crucero Hoplite. Creía en la Alianza y confiaba en sus amigos alienígenas. Pensaba que todos luchaban por lo mismo. La batalla final tuvo lugar cerca de Júpiter. 300,000 soldados humanos se enfrentaron a la flota devoradora. El plan era sencillo. Las fuerzas humanas mantendrían el centro mientras las flotas alienígenas atacaban por los flancos. Juntos aplastarían a los devoradores y salvarían la galaxia. Pero cuando comenzó la batalla, algo salió mal. Las flotas alienígenas se detuvieron, se quedaron en el espacio y observaron cómo los devoradores destrozaban las naves humanas. Sarah vio morir a sus amigos mientras sus supuestos aliados no hacían nada. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. El almirante Ketanos lo envió a todas las frecuencias para que todos los humanos pudieran oírlo. El Imperio Kur ha decidido que esta guerra no es asunto nuestro. Red y supuestos aliados no hacían nada. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. El propio almirante Ketanos lo envió en todas las frecuencias para que todos los humanos pudieran oírlo. El Imperio Caper ha decidido que esta guerra no es asunto nuestro. Retiramos nuestras fuerzas. Buena suerte, humanos. Una tras otra, las demás flotas alienígenas abandonaron el cristalón. Decían que tenían que proteger sus propios mundos. Los Valari afirmaban que se les necesitaba en otro lugar. En menos de una hora, 300,000 soldados humanos se quedaron solos frente a un enemigo que quería devorar su planeta natal. La nave de Sarah fue una de las últimas en escapar. Ella vio cómo la luz de la esperanza moría junto con la mayor parte de la flota humana. Solo 30,000 soldados lograron salir con vida. Corrieron hasta los confines del espacio conocido y se escondieron como animales heridos. Pero la humanidad
no murió ese día. Durante 15 años, los humanos vivieron en los territorios del borde exterior. La galaxia pensaba que estaban destrozados y débiles. Las 3 especies alienígenas que los traicionaron formaron la alianza del triunvirato y se repartieron las colonias humanas como si fueran premios. Se llevaron los mundos humanos, los recursos humanos y a los propios humanos. Los alienígenas pensaban que la humanidad estaba acabada. Se equivocaban. Comandante, el almirante Torres quiere verle en la sala de guerra, dijo William. Es la hora. ¿Han tiempo? Sara asintió con la cabeza. Llevaba 15 años esperando este momento. Todos los humanos lo habían estado esperando. Caminó por los pasillos de la Retribution. La nave estaba llena de soldados que habían sobrevivido a la traición o habían crecido escuchando historias sobre ella. Tenien Elrod, endurecido, y la mirada fría. Habían pasado toda su vida preparándose para lo que se avecinaba. La sala de guerra estaba a oscuras, salvo por el mapa estelar del centro, en el que los puntos rojos indicaban los mundos Keth, los azules, los territorios cristalinos, y los verdes, el espacio, Valari. Todos ellos pronto se volverían negros. El almirante Márquez Torres estaba de pie, junto al mapa. Ahora era Mayo Ere, con el cabello canoso y cicatrices en el rostro a causa de la batalla de Júpiter. Pero sus ojos seguían ardiendo con la misma ira que Sera sentía. Él marcaban el espacio de Valari. Todos ellos pronto se volverían negros. El almirante Márquez Torres estaba de pie junto al mapa. Ahora era más viejo, con el pelo gris y cicatrices en el rostro por la batalla de Júpiter. Pero sus ojos aún ardían con la misma ira. Sara sintió que el alto mando había tomado una decisión. Torres, dijo sin levantar la vista, la larga caza comienza hoy. Alrededor de la sala, otros oficiales se enderezaron. Todos habían perdido algo en la traición. Amigos, familiares, esperanzas. Ahora querían recuperarlo todo. Nuestra inteligencia indica que la alianza triunvirante planea vender más civiles humanos a los esclavistas del borde exterior, continuó Torres. Creen que somos demasiado débiles para detenerlos. Creen que nos quedaremos mirando sin hacer nada, como hemos hecho durante 15 años. Finalmente, levantó la vista del mapa. Su sonrisa no era amable. Están a punto de descubrirlo equivocados. Q. Esten, la humanidad ha pasado 15 años en la oscuridad, pero no nos hemos estado escondiendo. Hemos estado creciendo, cambiando, convirtiéndonos en algo que nunca imaginaron. Sera pensó en las naves de refugiados que había afuera, en las familias que huían de sus hogares, en las 300,000 personas secuestradas en New Boston, de todos los seres humanos que habían sufrido mientras la galaxia ignoraba su dolor. En la traición había enseñado a la humanidad una lección importante. En esta galaxia, la misericordia era debilidad. La confianza era un lujo que no podían permitirse. Lo único que importaba era el poder. El imperio Kether morirá primero, dijo Torres. Luego los Cristallins y después los Valarigo. Iban a mostrar a la galaxia lo que pasa cuando se abandona a la humanidad a su suerte. Sara sonrió por primera vez en meses en la casa. Por fin comenzaba. La nave patrullera Keturbine Dancer se movía lentamente por el espacio vacío en el límite de su territorio. El capitán Kersalen estaba aburrido. Nunca pasaba nada aquí, en la oscuridad entre las estrellas. Su tripulación de 12 personas pasaba la Mayo R parte del tiempo jugando o durmiendo. Capitán, estamos recibiendo lecturas extrañas, dijo su oficial de sensores. Algo grande se mueve ahí fuera, pero no lo veo claramente. Ve claramente. Zolan se acercó para mirar las pantallas. Los sensores mostraban sombras e indicios de movimiento, pero nada sólido. Era como intentar ver a través de una espesa niebla. Probablemente solo sean rocas espaciales, dijo. Esta zona está llena de basura. Se equivocaba. A 3 años luz de distancia, el almirante Márquez Torres estaba de pie en el puente de mando del Dreadnought Retribution, rodeado por la oscuridad del espacio. 50 naves de guerra humanas
Esperaban como lobos hambrientos. Sus agujeros negros las hacían casi invisibles contra las estrellas. Todos los informes de las naves. «Listos», dijo su oficial de comunicaciones. «Listo, almirante. Los sistemas de sigilo funcionan a la perfección», dijo su oficial de comunicaciones. «Los sistemas de sigilo funcionan a la perfección. Naves informan listos», dijo el almirante. «Los sistemas de sigilo funcionan a la perfección. El Cather no puede ver hasta que queramos», dijo Torres, asintiendo con la cabeza. 15 años escondidos en el borde exterior habían dado a la humanidad tiempo para construir nuevas armas, tiempo para crear nuevas naves, tiempo para convertirse en algo que la galaxia nunca había visto antes. Las naves humanas no se parecían en nada a las antiguas naves blancas y plateadas de antes de la traición. Estas nuevas naves estaban construidas para la guerra y nada más. Sus cascos absorbían la luz y los rayos de los sensores. Sus motores funcionaban en silencio y sus armas podían perforar cualquier blindaje conocido. «Comiencen el ataque», ordenó Torres. La flota humana avanzó como fantasmas en la noche. Habían estudiado las rutas de patrulla de los Kafir durante meses. Sabían exactamente dónde estaría cada nave. Sabían qué planetas tenían las bases militares más grandes. Sabían dónde guardaban los Cathar sus armas y suministros. En el Wingdancer todavía intentaban averiguar que veían sus sensores cuando la primera ronda cinética impactó en su nave. La bala de metal se movía tan rápido que atravesó sus escudos como si fueran de papel. Rasgó el agujero y explotó dentro del motor. «¿Habitación? ¿Qué ha sido eso?», gritó Zolan mientras su nave se sacudía y las luces se apagaban por todo el puente. «Fuego de armas desconocidas», gritó su oficial. «Aún no puedo ver quién nos disparan». La segunda ráfaga impactó directamente en el puente. Zolan y su tripulación murieron sin llegar a ver a sus atacantes. Murieron por toda la frontera. Lo mismo les ocurrió a otras naves patrulleras Keter. Naves humanas aparecieron de la nada, dispararon sus armas y volvieron a desaparecer antes de que nadie pudiera contraatacar. En menos de una hora, 30 naves Kafir fueron destruidas. El ataque a Beta Centauri fue el siguiente. Era la Mayo Ere base militar Keter. En esta parte del espacio, allí vivían 10.000 soldados, junto con armas suficientes para armar 100 naves. Los Kafir pensaban que estaban a salvo tras sus potentes generadores de escudos y baterías de misiles. Se equivocaron de nuevo. La comandante Sera Chun lideraba el equipo de asalto terrestre. Sus soldados llevaban RMS-000 soldados vivían allí, junto con armas suficientes para armar 100 naves. Los Kafir pensaban que estaban a salvo detrás de poderosos generadores de escudos y baterías de misiles. Se equivocaron de nuevo. La comandante Sara Chun lideró el equipo de asalto terrestre. Sus soldados llevaban armaduras negras, como el espacio, y 2 veces más resistentes que cualquier cosa que los Kethor hubieran visto jamás. Cuando las armas de plasma de los Keth les alcanzaron, la energía se dispersó sin causar daño alguno. «Recorded», dijo Chun a sus tropas, mientras sus naves de transporte se acercaban a la base. «No hay prisioneros. No. Hey, piedad, nos dejaron morir, así que les devolvimos el favor». Los defensores de Keter estaban preparados para un ataque normal. Tenían cañones de plasma y escudos de energía. Habían luchado en guerras por toda la Galax. No hay piedad. Nos dejaron morir, así que les devolvemos el favor. Los defensores Keter estaban preparados para un ataque normal. Tenían cañones de plasma y escudos de energía. Habían luchado en guerras por toda la galaxia durante cientos de años, pero nunca habían luchado contra humanos que habían pasado 15 años aprendiendo a odiar. Los soldados de Chon se movían por la base como una tormenta de muerte. Sus armas disparaban balas de metal que se movían más rápido que el sonido. Los escudos de energía de los Keter. Escudos de energía de los Keter eran inútiles contra el metal sólido que se movía tan rápido. Sus armas de plasma no podían dañar la armadura humana, pero el verdadero impacto llegó cuando los Keter
Intentaron pedir ayuda. Cada vez que enviaban un mensaje, los humanos ya sabían lo que iban a decir. Cada vez que intentaban traer refuerzos, las naves humanas estaban esperando para destruirlos. Los Keter no sabían que la humanidad había estado escuchando sus comunicaciones. Durante 15 años, todos los códigos, todas las frecuencias, todos los canales secretos eran conocidos por la inteligencia humana. Los traidores no tenían más secretos. El general Kethra Molik comandaba la defensa de Beta Centauri. Había luchado en 12 guerras y nunca había perdido una batalla. Mientras veía a los soldados humanos atravesar sus defensas, sintió miedo por primera vez en su vida. Envía un mensaje a la Alianza Triunvirato, le dijo a su oficial de comunicaciones. Diles que los humanos han vuelto y que no son la misma especie que conocíamos antes. El mensaje nunca se envió. Una especialista en ciberguerra humana, llamada Lisa Park, estaba sentada en una nave a 10.000 mil, las de distancia, y se aseguró de que todas las comunicaciones de Keter fueran bloqueadas o modificadas. En lugar de una advertencia, la Alianza Triumvirate recibió informes de que todo era normal. En Cis-Horas, la base de Beta Centauri quedó en silencio. 10.000 soldados Kafir habían muerto. Los humanos se llevaron todo lo útil y destruyeron el resto, y luego se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. Los ataques continuaron durante semanas. Flotas humanas aparecieron de la nada para destruir las colonias Keter. Atacaron estaciones mineras, depósitos de suministros y puestos militares. Cada ataque estaba perfectamente planeado y se ejecutaba con brutalidad. El Imperio Kafir intentó contraatacar, pero era como intentar golpear sombras. Las naves humanas eran demasiado rápidas y estaban demasiado bien ocultas. Cuando las flotas Keter se reunieron para darles caza, los humanos simplemente desaparecían. Cuando los Keter bajaban la guardia, los humanos volvían a atacar. Tras un mes de ataques, los Keter habían perdido 1/3 de sus territorios fronterizos. Millones de personas habían huido hacia el interior del imperio, llevando consigo historias de soldados humanos que luchaban como máquinas y no mostraban piedad por nadie. El emperador Keftanos, el mismo líder que había ordenado la traición 15 años atrás, se sentó en su palacio y leyó los informes, nave tras nave destruida, base tras base capturada, mundo tras mundo abandonado. ¿Cómo es posible?, preguntó a sus consejeros. Los humanos estaban derrotados. Los dejamos sin nada. Su comandante militar, el general Keth Singh, miró al emperador con ojos preocupados. Majestad, creo que cometimos un error hace 15 ecos. No derrotamos a los humanos, solo los enfadamos. Thanos se levantó y se acercó a la ventana de su palacio. Afuera podía ver naves de refugiados llenando el cielo. Mientras más familias Kafir huían de las fuerzas humanas que avanzaban. Contactad con la hegemonía cristalina y la Confederación Valari, ordenó. Decidles que tenemos que reunirnos. Los humanos vienen a por todos nosotros, y si no trabajamos juntos, moriremos todos. Pero los humanos ya estaban escuchando la conversación. El almirante Torres sonrió al oír las palabras del emperador. El miedo se extendía por la Alianza Triunvirante como una enfermedad. Bien, miedo era exactamente lo que la humanidad quería. Que sintieran el primer golpe había sido un éxito. El Imperio Kathir comenzaba a resquebrajarse. Pronto llegaría el momento de destruirlo por completo. El ser cristalino conocido como Armonía de las Estrellas sintió las vibraciones que recorrían las redes cristalinas que conectaban a todo su pueblo. Las noticias del espacio Queer eran malas, muy malas. Los humanos no solo estaban contraatacando, sino que estaban ganando. Armonía de las Estrellas formaba parte del Consejo Cristalino que gobernaba la hegemonía. Su cuerpo estaba hecho de silicio vivo que crecía en hermosos patrones de azul y verde. Cuando hablaba, tonos musicales salían de su estructura cristalina. Todos los cristalinos se comunicaban de esta manera, compartiendo pensamientos y sentimientos a través del sonido. El Imperio Keth está cayendo.
cantó otro miembro del consejo llamado Radiant Soft Dawn. Su cuerpo cristalino era de un rojo brillante y naranja, como un amanecer. Sus mensajes hablan de naves humanas que no se pueden ver y de armas que lo destruyen todo. Quizás deberíamos intentar hacer las paces con los humanos, sugirió un tercer miembro del consejo, cuyo nombre era Susurro del Viento y cuyos cristales eran de un blanco pálido. Podríamos devolverles las colonias humanas que les quitamos y pagarles por los daños que causamos. Pero el líder del consejo, un enorme ser cristalino, llamado Trueno de las Montañas, resonó con Ayare, y sus cristales de color púrpura oscuro se oscurecieron aún más mientras hablaba. No nos inclinaremos ante estas criaturas de carne blanda. Los Keter son débiles y están desprevenidos. Los cristalinos han librado guerras durante 1.000.000 de años. Nuestra conciencia colectiva nos hace más fuertes que cualquier especie individual. Dejad que vengan los humanos. Se romperán contra nuestra unidad como olas contra la roca. Trueno de las Montañas se equivocaba, pero no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. La general Alina Vázquez estaba de pie en la sala de reuniones de la nave de asalto humana Shatter. A su alrededor había 50 de los mejores soldados de las fuerzas especiales de la humanidad. Cada uno de ellos portaba armas que habían sido construidas específicamente para luchar contra los cristalinos. La mayor fortaleza del enemigo es también su mayor debilidad, explicó Vázquez a sus tropas. Los cristalinos comparten una conciencia colectiva a través de vibraciones armónicas que les permiten comunicarse instantáneamente a través de sistemas estelares enteros. Pero si podemos interrumpir esas vibraciones, podemos volver su red. Contraelos señaló un dispositivo que parecía una simple caja metálica con altavoces. Estos son disruptores sónicos. Crean ondas sonoras que interfieren con la comunicación cristalina. Pero más que eso, pueden romper los enlaces moleculares que mantienen unidos los cuerpos cristalinos. Equipos de inteligencia humana habían pasado años estudiando la tecnología cristalina capturada y habían descubierto que los cristalinos eran básicamente ordenadores vivos, hechos de cristal. Como cualquier ordenador, podían ser pirateados. Nuestros objetivos son los nodos de comunicación de Resonance Prime, continuó Vázquez. Si conseguimos controlar su red central, podremos enviar un virus a través de toda su conciencia colectiva y todos los cristalinos de la galaxia lo sentirán. El ataque comenzó 3 días después. Naves humanas sigilosas aparecieron en el espacio cristalino, sin previo aviso, igual que habían hecho en el territorio Kefor, pero esta vez llevaban un tipo de arma diferente. La comandante Sarah Chun observaba desde el puente del Retribution cuando se disparó el primer disruptor sónico contra una nave patrullera cristalina. El arma no parecía más que un haz de aire retorcido, pero cuando impactó en la nave enemiga los resultados fueron inmediatos y horribles. La nave cristalina comenzó a cantar, pero no la hermosa música que solían hacer los cristalinos, sino un sonido áspero y doloroso, como el de cristales rompiéndose. La tripulación comenzó a agrietarse y desintegrarse a medida que sus cuerpos cristalinos perdían su forma. En cuestión de minutos, toda la nave era solo polvo flotante. Objetivo destruido, informó el oficial de armas. El disruptor sónico funciona a la perfección en toda la zona de combate. Lo mismo está ocurriendo con otras naves cristalinas. Las armas armónicas las estaban destrozando a nivel molecular. Pero el verdadero ataque aún estaba por llegar. En Resonance Prime, el mundo natal de los cristalinos, Thunder of Mountains sintió la muerte de su pueblo a través de la red colectiva. Cada vez que moría un cristalino, sus últimos pensamientos resonaban en la conciencia compartida. La sensación era como si le clavaran agujas en su cerebro cristalino. ¿Cómo lo están haciendo? Resonó a los demás miembros del consejo. Nuestras naves son más fuertes que las suyas. Nuestra tecnología es más antigua,
y está mejor probada. Los humanos han aprendido a luchar contra nosotros de una nueva forma. Cantó Armonía de las Estrellas, cuyos cristales azules y verdes parpadeaban con miedo. No están tratando de igualar nuestra fuerza, están atacando nuestra propia naturaleza. Fue entonces cuando aterrizaron los equipos terrestres humanos. La general Vázquez y sus soldados descendieron en medio de la capital como si fueran estrellas fugaces. Estrellas, en sus cápsulas de descenso, se estrellaron contra las agujas de cristal y aterrizaron en la plaza central, donde se encontraba el centro de comunicaciones principal. Los defensores cristalinos intentaron luchar contra ellos, pero sus armas de energía eran inútiles contra la armadura adaptativa humana. Peor aún, cada vez que usaban su conciencia colectiva para coordinar sus ataques, los humanos parecían saber exactamente lo que estaban planeando. La razón era el Dr. James Park, hermano de Ellen, y uno de los mejores científicos informáticos de la humanidad. Mejores informáticos de la humanidad. Había pasado 10 años creando un programa que pudiera entender la comunicación armónica cristalina. Ahora estaba sentado en una nave sobre el planeta escuchando cada pensamiento que compartía el enemigo. Estaban replanteándose rodearos por el este, le dijo Park a su hermana a través de la radio de su casco. 15 cristalinos con armas sónicas han copiado, respondió Vázquez. Equipo 3. Movámonos para interceptar a los cristalinos. Nunca entendieron cómo los humanos siempre parecían estar un paso por delante. No sabían que sus pensamientos más privados estaban siendo leídos por sus enemigos. Pero lo peor estaba por llegar. Vázquez y su equipo llegaron al centro de comunicaciones central. Era una enorme torre de cristal que se elevaba desde él. Por esta torre fluían todos los pensamientos cristalinos. Era el corazón de su conciencia colectiva. Colocad las cargas, ordenó Vázquez. Pero las cargas no eran explosivos, sino disruptores sónicos programados con un virus especial que el Dr. Park había creado. Cuando se activaran, el virus se propagaría por toda la red cristalina. Thunder of Mountains se dio cuenta de lo que estaba pasando justo cuando los dispositivos se encendieron. Detenedlos, resonó con todo su poder. También van a envenenar nuestras mentes. Demasiado tarde. El virus se propagó por la red cristalina como el fuego por la hierba seca. Todos los cristalinos conectados a la conciencia colectiva lo sintieron al mismo tiempo. Sus pensamientos compartidos se volvieron confusos y dolorosos. Su unidad se van a envenenar nuestras mentes demasiado tarde. El virus se extendió por la red cristalina como el fuego por la hierba seca. To-do's loss. Cristalinos conectados a la conciencia colectiva lo sintieron al mismo tiempo. Sus pensamientos compartidos se volvieron confusos y dolorosos. Su unidad se convirtió en caos. Algunos cristalinos intentaron desconectarse de la red, pero descubrieron que no podían. No. El virus había hecho que sus mentes individuales dependieran del colectivo. Sin él perdían la capacidad de pensar con claridad. Otros intentaron luchar contra el virus, pero eso solo lo hizo más fuerte. Cuanto más se resistían, más se propagaba a través de sus cuerpos cristalinos. En cuestión de horas, la mitad de la población cristalina se vio afectada. Sus hermosas ciudades comenzaron a agrietarse y desmoronarse a medida que los seres que las construyeron perdían la mente. Sus flotas dejaron de funcionar, ya que las tripulaciones olvidaron cómo volar sus naves. Armonía de las Estrellas fue una de las pocos que lograron enviar un mensaje antes de que el virus la alcanzara. Apuntó su haz de comunicación hacia el espacio humano y cantó con lo último de su lucidez. Nos rendimos. Por favor, devolveremos vuestras colonias. Pagaremos cualquier precio. Solo haced que esto pare. La respuesta vino del propio almirante Torres. Su voz era fría y despiadada. Nos enseñasteis que las promesas no significan nada. Hace 15 años prometisteis luchar a nuestro lado y en cambio nos dejasteis morir. ¿Sabéis cómo se siente la hegemonía cristalina que había existido durante 1.000.000 de años? Murió en un solo día. No por explosiones o balas,
sino por un virus que convirtió su Mayo R, fortaleza, en su Mayo R, debilidad. Mientras Vázquez y su equipo se preparaban para abandonar Resonance Prime, ella miró hacia atrás, hacia la ciudad de cristal. Seguía siendo hermosa, pero ahora estaba en silencio. La música Q había llenado el aire durante incontables siglos. Se había desvanecido para siempre. 2 menos, dijo por la radio. Queda 1. La Confederación, Valari, será la siguiente. Y aprenderán que la sed de venganza de la humanidad está lejos de satisfacerse. El almirante Sitkar, de la Confederación Valari, estaba de pie en el puente de su buque insignia, Death's Edge, y observaba cómo su flota se reunía en la nebulosa Aveal en 2000 naves. Llenaban el espacio a su alrededor, cada una de ellas equipada con armas capaces de destruir planetas. Todas las tripulaciones habían sido entrenadas desde su nacimiento para luchar y morir por la Confederación. Los Valari eran diferentes de los cristalinos. Kethen eran insectos del tamaño de los humanos, con caparazones duros y antebrazos. Su sociedad se basaba en la guerra. Solo respetaban la fuerza y despreciaban la debilidad. Para ellos, la destrucción del Imperio Kethor y la hegemonía de Christine solo demostraba que esas especies eran débiles. Los humanos se creían muy listos. Zidgar hizo un gesto a sus oficiales. Sus mandíbulas se cerraron con un chasquido al hablar, produciendo un sonido agudo. Han derrotado a unos débiles y ahora creen que pueden luchar contra verdaderos guerreros. Hoy les mostraremos la diferencia. Su segundo al mando, el capitán Bexar, se acercó con sus 6 patas. Almirante, los humanos tienen nuevas armas y tácticas extrañas. Quizás deberíamos estudiarlas más antes de atacar a Zidgar. Sus ojos compuestos se fijaron en Bexar con ira. ¿Tienes miedo de estas criaturas débiles? Los Valari han conquistado 100 especies y nunca hemos perdido una guerra. Hoy no será la primera vez, dijo. Se volvió para mirar su flota. Las naves Valari estaban construidas como sus creadores, anduras, afiladas y diseñadas para matar. Cada nave estaba provista de armas y armaduras. Habían luchado por toda la galaxia durante siglos y siempre enviaban un mensaje a todas las naves. Cuando lleguen los humanos, los destruiremos por completo. No dejaremos nada con vida. Que la galaxia sepa lo que les pasa a los que desafían a la Confederación. Pero los humanos ya estaban allí. El almirante Márquez Torres observaba la flota Valari desde su nave de mando, oculta entre las nubes de gas de la nebulosa que lo rodeaba. La flota humana esperaba en perfecto silencio. Llevaban meses escuchando las comunicaciones de los Valari, aprendiendo sus planes de batalla y los movimientos de sus naves. Aún no sabían. Saben que estamos aquí, informó su oficial de inteligencia. La nebulosa está bloqueando sus sensores, tal y como habíamos planeado. Andorra sonrió. Los Ari pensaban que eran los guerreros más grandes de la galaxia. Están a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Todas las naves. Aquí almirante Torres transmitió en la frecuencia de mando. Los Val Ari nos traicionaron hace 15 años. Vieron morir a nuestra gente y no hicieron nada. Hoy les haremos pagar por esa decisión. Las naves humanas se movían por la nebulosa como lobos en la niebla. Sus nuevos motores no emitían calor, y sus alas absorbían los rayos de los sensores. Se habían convertido en maestros de la guerra invisible. La primera nave Valari en morir fue un destructor en el borde de la formación. El comandante de la nave de Sarachun, la Vengeance, apareció entre las nubes de gas y disparó un solo proyectil. Cinético, la bala de metal atravesó el blindaje de la nave Valari y explotó dentro de la sala de máquinas. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Zidgar, mientras las alarmas comenzaban a sonar en el puente. ¿De dónde ha venido ese disparo? Desconocido. Almirante, respondió su oficial de sensores. Estoy detectando señales de armas, pero no veo ninguna nave. Al ver ninguna nave, más naves humanas aparecieron de la nebulosa, disparando y desapareciendo de nuevo
antes de que los Valari pudieran contraatacar. Cada disparo estaba perfectamente dirigido. Cada objetivo había sido cuidadosamente elegido. Los humanos habían estudiado los diseños de las naves Valeri durante años y sabían exactamente dónde golpearlos. Contraataquen, ordenó Zitkar. Todas las naves, dispérsense y persigan a esos cobardes. Pero cuando las naves Valeri se dispersaron, cayeron en la verdadera trampa. La flota humana los había rodeado completamente por todas las direcciones. Proyectiles cinéticos y rayos de energía destrozaron la formación Valari. Los Valari intentaron usar sus tácticas de batalla habituales, pero los humanos las conocían todas. Cada vez que los guerreros insectos intentaban reagruparse, las naves humanas los esperaban. Cada vez que intentaban retirarse, encontraban sus rutas de escape bloqueadas. ¿Cómo saben nuestros movimientos antes de que los hagamos?, se preguntó Vextar, confundido. La respuesta era simple en la humanidad. Había estado observando y aprendiendo durante 15 años. Cada batalla Valari, cada táctica, cada debilidad había sido estudiada y catalogada. Los humanos sabían cómo pensaban los comandantes Valari, porque se habían estado preparando para esta lucha desde el día de la traición. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando las partidas Val'Erain intentaron capturar las naves humanas. Los guerreros insectos eran fuertes y rápidos, con una armadura natural y garras afiladas como Kukir. Nunca habían encontrado una especie a la que no pudieran derrotar en combate cuerpo a cuerpo. Nunca habían luchado contra humanos modificados. La capitana Lisa Park, del crucero humano Retributions, llegó a las fronteras Valari en la esclusa de aire de su nave. La esclusa de aire de su nave se movía más rápido de lo que cualquier humano debería ser capaz de moverse. Su fuerza superaba todo lo que una persona normal podría tener. Cuando las garras de los Valari golpearon su armadura, rebotaron sin causar daño. Imposible, chasqueó el líder del escuadrón Valeri. No sois más que carne blanda. Deberíais romperse fácilmente. Park agarró al guerrero insecto con una mano y lo levantó del suelo. Solíamos ser blandos, dijo con calma. Vosotros nos enseñasteis que eso era un error. Los Valari aprendieron demasiado tarde que la humanidad había cambiado durante los años de exilio. Las modificaciones genéticas los habían hecho más fuertes y rápidos, y los implantes cibernéticos les habían dado reflejos que ninguna criatura natural podía igualar. La traición los había convencido de abandonar sus limitaciones biológicas. Mientras la batalla continuaba, más naves Ari caían ante las armas humanas. Los escudos energéticos de los insectos eran inútiles contra proyectiles sólidos que se movían a una velocidad increíble. Sus cañones de plasma, fijarse en naves que se movían como fantasmas por el espacio. Zitkar vio morir a su flota a su alrededor y sintió algo que nunca había experimentado antes: miedo. En 3 horas de combate, había perdido la mitad de sus naves. Los humanos no daban señales de ralentizar su avance. Almirante, deberíamos retirarnos, sugirió Vexar. Podemos reagruparnos e intentarlo de nuevo con mejores tácticas. No, Zitkar espetó. Los Valari no huimos de la batalla, luchamos hasta ganar o morir. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una nave humana apareció directamente frente a su buque insignia. Era la nave de mando del almirante Torres y apuntaba con todas sus armas al borde de la muerte. Nave Valari, aquí la almirante Torres. De los restos humanos, dijo una voz a través del sistema de comunicación. Tu flota ha sido derrotada. Ríndete ahora, y quizá dejemos vivir a algunos de vosotros. Zitkar. Los mandíbulas chasquearon con rabia. Somos Valeri. No, nos rendimos ante nadie, y menos ante criaturas débiles como los humanos. Entonces, habéis elegido la muerte, respondió Torres. Igual que vosotros elegisteis vernos morir hace 15 años. La nave humana disparó todo lo que tenía: proyectiles cinéticos, rayos de energía y misiles en racimo Q, en Pacteron, en el Death's Edge. Al mismo tiempo, Zitkar tuvo justo el tiempo suficiente para darse cuenta de su error
antes de que su nave explotara a su alrededor. La destrucción de la nave insignia quebró el espíritu de la flota Valari. Las naves restantes intentaron huir, pero las naves humanas eran más rápidas y maniobrables. Muy pocas escaparon. Cuando terminó la batalla, Toro se quedó de pie en el puente y miró los restos que flotaban en el espacio. 000 naves Valari se habían convertido en desechos espaciales. La fuerza militar más temida de la galaxia había sido aplastada en una sola tarde. Enviad un mensaje a cualquier fuerza Ari que pueda estar escuchando, ordenó Torres. Decidles que su confederación ha terminado. Decidles que tienen exactamente una semana para evacuar todas las colonias humanas que han tomado. Despido. De eso, daremos caza a todos y cada uno de ellos. La voz de la capitana Chun llegó a través del sistema de comunicaciones desde su nave. Almirante, ¿qué pasa con las otras especies de la galaxia? Se enterarán de esta batalla. Sabrán en qué nos hemos convertido. Torres miró hacia las estrellas, donde esperaban otras civilizaciones alienígenas, y se preguntó qué les haría. ¿La humanidad? Que lo escuchen, dijo finalmente. Que todos sepan que la era de aprovecharse de la humanidad ha terminado. Intentamos ser pacíficos, intentamos confiar. Ellos nos enseñaron que era un error. Hizo una pausa y pensó en todos los humanos que habían muerto porque sus aliados los abandonaron, en todas las colonias que habían sido tomadas, en las personas que habían sido vendidas como esclavas. Ahora tendrían que vivir con las consecuencias de esas lecciones. La Confederación Valari, al igual que el Imperio Kether y la hegemonía cristalina antes que ella, pronto no sería más que un recuerdo. Las tres especies que habían traicionado a la humanidad estaban destrozadas y dispersas, pero el almirante Torres sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia estaba llena de especies que habían visto sufrir a la humanidad y no habían hecho nada para ayudar. Pronto todos aprenderían lo que les sucedía a aquellos que se cruzaban en el camino de la raza humana. La caza estaba lejos de haber terminado. Habían pasado 5 años desde la batalla de la nebulosa del Velo. La galaxia era ahora un lugar muy diferente. Donde antes gobernaba el Imperio Caper, ahora prosperaban colonias humanas. Los mundos cristalinos de la hegemonía Igemana estaban silenciosos y vacíos. Sus hermosas ciudades se habían convertido en polvo. La Confederación Valari solo existía en bases ocultas dispersas por el borde exterior, siempre huyendo de las flotas de cazadores humanos. La almirante Sarah Chenstuth estaba una vez más en la cubierta de observación del Retribution, pero esta vez no estaba observando naves de refugiados, sino enormes naves de transporte humano que llevaban familias de vuelta al sistema solar. De la Tierra, el planeta azul que se veía abajo estaba rodeado por la flota defensiva más poderosa que la galaxia había visto jamás. Almirante, el Consejo Galáctico ha enviado otro mensaje, informó el teniente Williams, que ahora es capitán. Están suplicando una reunión. Dicen que quieren discutir los términos de la paz. Chen casi se rió. El Consejo Galáctico había ignorado las llamadas de ayuda de la humanidad hacía 15 años, y ahora estaban desesperados por llegar a un acuerdo. ¿Cuál es nuestra respuesta a la Disimpre? Respondió Williams. Hablaremos cuando estemos listos para hablar. Ahora mismo estamos ocupados. Chen, las flotas humanas estaban muy ocupadas. Todos los días cazaban a los supervivientes de los Kefer Crystalline y los Valari. Cada semana reclamaban nuevos sistemas para la expansión humana. Las tres especies que los habían traicionado estaban aprendiendo lo que era la extinción. Pero ya no se trataba solo de venganza. La humanidad había descubierto algo durante sus años de guerra. Eran buenos en ello, muy bueno, mejor que cualquier otra especie de la galaxia. El presidente Harrison apareció en la pantalla principal, desde su oficina en la Tierra. Ahora era un anciano, con el pelo blanco y los ojos cansados. Pero esos ojos seguían ardiendo con la misma ira que había impulsado a la humanidad
desde la traición. Almirante Chun, tengo noticias de nuestras redes de inteligencia. Las alienígenas restantes están planeando algo. Lo llaman la Gran Alianza. Todas las especies de la galaxia, excepto nosotros. Chun no se sorprendió. El miedo hacía que la gente hiciera cosas desesperadas. ¿Cuántas naves se están reuniendo? Nuestros espías informan de más de 10.000 naves de 40 especies diferentes. Se están reuniendo en la estación Nexus, en espacio neutral. Planean obligarnos a detener nuestra expansión o destruirnos por completo. William negó con la cabeza. 10.000 naves es 5 veces más grande que cualquier flota humana. Pero Chun sonreía. Presidente Harrison, ¿cuáles son sus órdenes? Harrison. El rostro cansado de Harrison mostraba una leve sonrisa. Las mismas órdenes que he dado durante los últimos 5 años. Protege a la humanidad a toda costa. Asegúrate de que nadie vuelva a traicionarnos. Entendido, señor. Encargaremos de la Gran Alianza como lo hicimos con el Triunvirato. 3 semanas más tarde, representantes de todas las especies importantes de la galaxia se reunieron en la estación Nexus. La estación era enorme, construida para celebrar reuniones diplomáticas entre diferentes civilizaciones. Pero esta reunión era diferente. Se trataba de la supervivencia. El embajador Cleth, de la República Sardoniana, fue el primero en hablar. Su pueblo eran criaturas parecidas a lagartos, con escamas verdes y ojos amarillos. Todos sabemos por qué estamos aquí. Aquí los humanos se han convertido en una amenaza para todas las especies de la galaxia. Deben ser detenidos. Murmullos de acuerdo surgieron entre la multitud. Había seres flotantes parecidos a perros llamados canarios, seres gaseosos llamados etéreos, altos arquitectos grises, y docenas de otras especies. Todos ellos temían lo que la humanidad se había convertido. Los humanos eran débiles antes, dijo el embajador Disus, del Imperio Serpentino. Podríamos haberlos destruido fácilmente hace 15 años, pero ahora tienen armas que no entendemos y naves que no podemos detectar. ¿Cómo se han vuelto tan poderosos tan rápido? Laris vino de una fuente inesperada. ¿Una sola humana? Entró en la sala de reuniones. Llevaba el uniforme negro de la diplomacia humana y caminaba con una confianza que llenaba la sala. Era la almirante Disus. Entendemos. Y naves que no podemos detectar. ¿Cómo se han vuelto tan poderosos tan rápido? La respuesta vino de una fuente inesperada. Una sola humana entró en la sala de reuniones, llevaba el uniforme negro de la diplomacia humana y caminaba con una confianza que llenó la sala. Era la almirante Sarah Chun. Los representantes alienígenas se quedaron sin aliento y se alejaron de ella. Algunos buscaron sus armas, otros intentaron activar las balizas de emergencia, pero nada funcionó. Los equipos de guerra cibernética humanos habían tomado el control de los sistemas de la estación hace horas. No se molesten en pedir ayuda, dijo Chen con calma. Esta estación nos pertenece ahora, al igual que todo lo demás pronto. El embajador Cleth fue el primero en recuperar la voz. ¿Cómo se atreven a venir aquí? Este es territorio neutral. Neutral, se rió Chen. Ya no hay neutralidad, hay humanidad. Y todos los que no son lo suficientemente inteligentes como para someterse a nosotros. Ella caminó hacia el centro de la sala y apareció una pantalla holográfica que mostraba el estado actual de la galaxia. Las zonas rojas marcaban el territorio humano, que cubría casi una cuarta parte del espacio conocido. ¿Quieres saber cómo nos hemos vuelto tan poderosos?, preguntó Chun. Sencillo, vosotros nos enseñasteis que la misericordia es debilidad, que las promesas no significan nada, que lo único que importa en este universo es la fuerza. La pantalla cambió para mostrar imágenes de soldados humanos, naves y armas. Pasamos 15 años aprendiendo esas lecciones. Modificamos nuestros cuerpos para ser más fuertes y rápidos. Construimos armas que pueden destruir cualquier cosa. Creamos flotas que se mueven como sombras.
Todo porque vosotros nos mostrasteis lo que les pasa a las especies que confían en los demás. Embajador, esto es, intervino alguien. Podríamos negociar. Podríamos devolver las colonias humanas que tomamos. Podrían pagar reparaciones. Los Keter ofrecieron lo mismo. Chen respondió, también lo hicieron los Crystallines y los Valari. ¿Saben lo que les dijimos? La sala quedó en silencio. Les dijimos que era demasiado tarde. Algunas lecciones no se pueden desaprender. Algunas traiciones no se pueden perdonar. La pantalla holográfica mostraba ahora las flotas de batalla reuniéndose fuera de la estación. Las naves humanas rodeaban la estación Nexus como tiburones, alrededor de una presa herida. Tenéis dos opciones. Continue Chun. Podéis someteros a la autoridad humana y formar parte de nuestro nuevo orden galáctico. Conservaréis vuestros mundos y vuestras vidas, pero seguiréis las leyes humanas y serviréis a los intereses humanos. ¿Y la segunda opción?, preguntó el embajador Cleth. Aunque ya sabía la respuesta, podéis luchar contra nosotros. Pero cuando perdáis, vuestra especie se unirá a los Kaffir Crystallans y a los Valari. En la extinción, los representantes alienígenas se miraron con miedo y desesperación. Habían pensado que su gran alianza podría igualar el poder humano. Se habían equivocado. Vuestros monstruos, susurró un delegado etéreo. Esto no es justicia, es venganza. La expresión, de hecho, no cambió. Tenéis razón. Esto es venganza, pero también es evolución. La humanidad intentó ser pacífica, intentó ser confiada, intentó ser misericordiosa. Vosotros nos enseñasteis que eso eran. Rose se giró para marcharse, pero se detuvo y miró. Es cierto, esto es venganza, pero también es evolución. La humanidad intentó ser pacífica, intentó ser confiada, intentó ser misericordiosa. Vosotros nos enseñasteis que eso eran errores. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo y miró hacia atrás a los alienígenas aterrorizados. Tenéis 24 horas para decidir. Después de eso, daremos por hecho que habéis elegido luchar. La Gran Alianza se disolvió antes incluso de que Chun abandonara la estación. Una especie tras otra enviaron mensajes de rendición. Aceptaron formar parte de la hegemonía terráquea, el nuevo gobierno galáctico de la humanidad. Nuevo Galáctico. Algunas especies intentaron huir a los confines del espacio conocido, pero las flotas humanas las persiguieron. Otras intentaron esconderse en mundos remotos, pero las redes de inteligencia humanas las encontraron. Unas pocas intentaron luchar, y esos mundos se convirtieron en ejemplo para los demás. En menos de un año, la humanidad controlaba 3/4 partes de la galaxia. Las especies restantes vivían bajo el dominio humano, siguiendo las leyes humanas y sirviendo a los intereses humanos. La Tierra se había convertido en la capital del universo conocido. La almirante Chun se encontraba en su nueva oficina, en la estación Terra, la enorme estación espacial que servía como cuartel general militar de la hegemonía terráquea. A través de su ventana podía ver cientos de naves humanas patrullando el espacio alrededor de la Tierra. Señora, hemos recibido los documentos de rendición del último sistema independiente, informó el capitán Williams. El colectivo del borde exterior ha aceptado unirse a la hegemonía en Chun. Asintió. ¿Alguna noticia de nuestros exploradores del espacio profundo? Sí, mem. Sí. Han encontrado 3 nuevas especies, más allá del borde galáctico. El primer contacto está previsto para el mes que viene. Asegúrate de que entienden la situación desde el principio, ordenó Chun. Únanse a nosotros voluntariamente o serán conquistados. Esas son las únicas opciones que ofrecemos ahora. Pensó en las familias humanas que ahora estaban a salvo en toda la galaxia, en las colonias que nunca volverían a ser atacadas por alienígenas, en los niños que crecerían en un universo donde la humanidad era respetada y temida. La traición de hacía 15 años
casi los había destruido. En cambio, los había convertido en algo más grande de lo que jamás habían imaginado. La era de la misericordia humana había terminado. La era del dominio humano duraría para siempre. Al final, las 3 especies que traicionaron a la humanidad les habían dado el mayor regalo de todos. Les habían enseñado a los humanos cómo gobernar la galaxia. Y la humanidad nunca olvidaría esa lección.